Hola, buenos días. Soy Flor Barón. Estamos aquí una vez más en Creativamente Creativa con un invitado especialísimo. Avi Rosenberg es director y productor de cine y teatro y un querido amigo también. Y muchísimas gracias, Avi, por estar ahora con nosotros, acompañándonos. Gracias por aceptar mi invitación. Al contrario. Nos platiques de creatividad en el cine. Al contrario, gracias por la invitación, Flor. Un placer. No, nada que ver. Avi, platícanos un poquito para ponernos en contexto de qué haces, a qué te dedicas, y de ahí partimos en toda la plática que vamos a tener hoy en la mañana. Bueno, yo primero que nada soy escritor de guiones, escritor de cine, para cine, director y productor. Entonces, básicamente creo películas donde no hay nada, hay un papel y después hay un proyecto y después al cine y esperemos siempre que sean del gusto del público, ¿no? Seguramente así será, Avi. Bueno, te platico un poco del programa y también a toda la audiencia. La intención de este programa es ayudar a las personas a darse cuenta de que la creatividad es algo que tenemos en nuestro día a día, es algo a lo que tenemos acceso todos los seres humanos, precisamente por ser seres humanos. Y bueno, el hecho de que aquí cada vez tengo un invitado con una disciplina diferente o con una experiencia, un área de expertise distinta, nos deja ver que hay pues una gama enorme de posibilidades de lo que podemos hacer y qué es lo que de alguna manera podemos o de qué manera podemos implementar la creatividad en nuestro día a día. Entonces, una de las cosas que me llama la atención sobre lo que hablas es que hablabas de un papel y muchas veces el papel en blanco es súper imponente para muchas personas. O sea, me imagino que para alguien que tiene una hoja de cálculo, para alguien que tiene, no sé, en Excel, ¿no? O alguien que tiene una hoja para escribir un guión o para escribir un cuento, o alguien que tiene un Canva para hacer una pintura, en fin, cualquier papel en blanco con el que te enfrentas, pues a fin de cuentas representa un reto. Claro. ¿Cómo empieza tu proceso creativo cuando te enfrentas al papel en blanco y dices, ok, ahora voy a escribir este guión para una película? ¿De dónde surge la idea para empezar? Bueno, creo que en realidad cuando surge ni siquiera tienes un papel en blanco, ¿no? O sea, surge en tu cabeza, como todos esos pensamientos que todo el tiempo estamos teniendo, ¿no? Okay. Nuestra cabeza nunca para de pensar, Claro. ni siquiera cuando estamos dormidos, estás soñando también y todo el tiempo están estas conexiones de electricidad sucediendo y entonces un día dices, sería muy lindo expresar esta idea o sería muy lindo, ves a una señora sentada en el parque y te preguntas cómo será su vida, o por qué está triste, o por qué está contenta. Entonces, en realidad, las ideas pueden venir de cualquier lugar, de donde sea, ¿no? Y se van cocinando en tu cabeza. Primero se van amarrando de alguna manera un paso, digamos, a la vez, y tal vez tienes 3 o 4 cositas o ideas que entonces empiezas a bajar un papel y a explorar más a fondo el concepto, ¿no? Y se va construyendo así en la profundidad. Creo que esta idea de la creatividad, de un día te levantas con la inspiración como si fuera el Espíritu Santo y pum, y te llegó toda la idea y ya está ahí, la escribes en el papel, es muy falsa, ¿no? Claro, no, eso no existe definitivamente. Sí. Definitivamente yo siempre digo que las ideas hay que echarlas a andar. Y así como cuando estás trabajando en en fortalecer algún músculo, igualmente con la creatividad, empiezas a caminar, echas la idea a andar y va avanzando, va creciendo y se va haciendo cada vez pues más poderosa y más fuerte, digamos. Correcto. Más, ¿qué pasa entonces? Ya tuviste esa curiosidad, viste a la señora en el parque, te preguntaste cómo es su vida y luego entonces llegas al papel. Eventualmente tienes algunos conceptos que quieres explorar. Por ejemplo,
esta señora, digamos, tiene 75 años y está en una banca de un parque sola y le está dando de comer a unas palomas, ¿no? Y tú te preguntas, ¿por qué está sola? ¿Por qué le da de comer a las palomas? ¿Tendrá una persona, un familiar, o está verdaderamente sola en el mundo? Y entonces tal vez, solo tal vez te imaginas que no tiene a nadie y que los únicos acompañantes son las palomas. Y entonces me encantaría explorar una persona que está sola en el mundo, porque tal vez es un miedo que uno tiene, ¿no? Claro. Llegar a los 75 solo, ¿no? Entonces, pero a veces sucede por algunas circunstancias de la vida. Y entonces dices, bueno, ¿cómo sería esta persona, no? ¿Sería amargada o encontraría la manera de ser feliz? ¿Es positiva? ¿Es negativa? Y una vez que vas explorando su, digamos, su alma, por decirlo de alguna manera, entonces dices, bueno, ¿y qué le podría pasar? ¿No? Claro. ¿A quién conoce? ¿Conoce a alguien o no conoce a alguien? Bueno, tal vez conoce un novio, entonces tienes ahora una historia de una pareja pues de señores de la tercera edad, que tal vez le dan la oportunidad al amor incluso a sus 75 o 80 años, ¿no? Claro, Cuando parece no, que el amor es solo exclusivo de los jóvenes, ¿no? Claro. Y ahí ya tienes una historia. Entonces, a partir de que tienes una historia, si te gusta, si te prende, vas a seguirla explorando más y más. ¿Cómo se conocen? ¿Dónde se conocen? ¿Por qué se conocen así? ¿Cómo puede ser más ingenioso? ¿Cómo puede ser más creativo? ¿Se mudan a vivir juntos o no? O prefieren vivir en sus casas. El señor al que conoce tiene hijos, los hijos están de acuerdo con que el papá se enamore a los 80 años, hay herencia o no de por medio. Claro, Constantemente estás preguntándote cosas y más cosas y más cosas que van expandiendo de alguna manera el potencial de este universo y de esta idea, ¿no? Claro. Y entonces tienes una cantidad de ideas enormes en tu mesa. Y ahora, después de explorar y explorar y explorar, tu trabajo va a ser editar. Editar esas ideas. Si tienes 100 ideas en la mesa, no se puede tratar de todo. Entonces, Claro. ¿de qué sí va esta historia? Entonces tienes que regresar de alguna manera a la esencia y decir, ¿qué era lo que me interesaba contar? A veces tienes que regresar a la esencia y regresas a lo que te interesaba contar de antemano, o a veces tu misma idea evoluciona y la tienes que dejar evolucionar, crecer en ti y bueno, pues sí, evolucionar y que tome su propio curso. Yo siempre creo que las historias eventualmente cobran tanta vida de tu cabeza al papel y hacia adelante, que eventualmente se empiezan a contar solas. De alguna manera ya se empiezan a mandar y tú solamente las ayudas a llegar, Claro. pero ya ellas están diciéndote de qué van, ¿no? Y de qué se tratan. Okay. ¿Y cuánto involucras a otras personas en este proceso? Si quieres decirnos así como ejemplificando en las películas que has filmado o en los cortometrajes que has filmado, ¿cómo ha sido ese proceso? Bueno, para mí ha habido dos caminos. Uno que es de alguna manera yo y mi creatividad de alguna manera solo al escribir. Y generalmente son momentos en los que tienes que expresar algo que es muy personal. Claro. Y que quizá no tienes ganas de compartir con un colaborador en ese momento. Y otros guiones en los que definitivamente colaboras desde el principio, ¿no? Y te sientas a platicar como ahorita estamos platicando y ok, ¿de qué podríamos hacer una historia? Okay. Y ahí entre estas dos personas se construye un puente en este espacio entre los dos que no existe, que no es tangente, pero existe. Claro. Y tal vez a ti, Flor, te interesa la viejita, pero a mí no, entonces no va a llegar a ningún lado. Claro. Pero si encontramos algo que es un terreno medio, un terreno común, posiblemente podamos crear entre los dos una historia que a los dos nos interesa y la historia va a ser muy fuerte porque va a tener la creatividad de los dos y el debate nos va a llevar a que solo las mejores ideas como una especie de colador, solo las mejores ideas van a pasar a ese papel. Sí, ¿no? Y la suma de cerebros. Siempre. Y la suma de cerebros, correctamente. Eso siempre, yo digo que es maravillosa. Totalmente. Te lleva a más, a más y a más. A veces es un poquito delicado, creo yo, cuando cada uno de los elementos que están compartiendo o integrando esta idea tiene cosas distintas que decir. Claro. Y ahí es cuando creo que se pone más difícil la cosa, ¿no? Sí. Es una pregunta un poquito difícil de elaborar. Voy a ver si logro hacerlo con claridad.
me imagino que hay dos formas de sacar adelante una película. Una es, tengo algo que decir, trabajo sobre eso y la hago. Y otra es, tengo que producir porque necesito comer. Y la hago, ¿no? Entonces, me imagino que son dos procesos creativos completamente diferentes. Y quiero creer que es más rico el proceso creativo en el que tengo algo que decir y lo digo. Claro. ¿Cómo se contrapone esto en tu trabajo? ¿Cómo haces para evitar el que no necesariamente es el que nace desde el corazón? Creo que, o sea, en realidad yo lo que siento es que cuando uno no tiene nada que decir, pues mejor hay que callarse. Pues sí, yo opino ¿no? igual. Así es. Y sin embargo, creo que cuando uno no tiene nada que decir, no, lo que existe no es nada más silencio. Hay otras voces que están cerca de ti a las que hay que escuchar. Entonces, generalmente uno cuando hace esto, tiene muchos colegas, escritores, colegas directores, gente que tiene algo que decir y que quizá no ha recibido la oportunidad, y entonces, o tal vez no tiene todo el empuje necesario, o algo le falta que tú le puedes aportar, que tú le puedes dar como productor o como coescritor. Y entonces también creo que es importante en esos momentos en donde tú no tienes algo muy específico que decir, poder abrazar otras visiones y empujarlas. Y entonces en algún momento ya tienes algo que decir, que tal vez no es tu propia voz o no surgió de tu propia voz. Claro. Pero te conviertes en mensajero. Claro, te conviertes en un mensajero o en un ayudante de la voz de alguien más, y eso también es lindo, ¿no? Claro. Y al ayudarlo, también tú vas reflexionando acerca de eso que esa persona tiene que decir, y a veces se vuelve algo que también tú querías decir, o que en la reflexión, claro. ¿no? En la reflexión dices, órale, esta película también ya es mía, porque de pronto empezó a resonar en ti, ¿no? Cierto. Entonces yo me gusta pensar que cuando no tengo nada que decir, escuchar a la otra persona, a otras colegas es lo mejor, y si algo te gusta, tratar de entrar con esa persona, ayudarlo a que cumpla esa visión, y luego paulatinamente se va volviendo también tuyo. Muy bien. Me gusta cómo lo compartes. Tenemos entonces ya un guión. Una señora que le da comer a las aves y que tiene una pareja y que hay amor y que probablemente hay una herencia y etcétera. Toda esa historia que nos creaste en unos cuantos minutos al inicio del programa. ¿Qué viene después, Sadie? Ya está el guión hecho, ¿y cuál es la siguiente parte del proceso para poder tener una película en cartelera? Bueno, antes de cerrar el guión, que es como se dice, ¿no? Creo que pasa por varios tratamientos, ¿no? Varias versiones del mismo guión, porque justamente creo que la creatividad es curiosidad, ¿no? Y curiosidad 100%. o sea, este guión está bien, puede ser mejor o no puede ser mejor, puede comunicar mejor las ideas o no, pueden ser mejores los diálogos o no. Entonces es un proceso largo, ¿no? No hay que solamente como quedarse con la primera versión, ¿no? Okay. Que es a veces algo que pasa, ¿no? Cuando uno es creativo, se enamora de lo que hizo, y ahí hay un peligro, porque puede ser muy bueno, pero tal vez puede que no esté listo. Entonces hay que poder seguir siendo creativo a pesar de que ya está algo sólido, no creer que está terminado, creer que se puede seguir siendo creativo sobre la marcha del mismo proceso. Y una vez que lo cierras, entonces viene la parte más dura, que es financiarlo. Claro. ¿No? Y en el financiamiento hay también definitivamente mucha creatividad, ¿no? Cómo haces una presentación creativa que conquiste los ojos de los inversionistas o de los posibles participantes del financiamiento, ¿no? A veces la gente se queda, por ejemplo, con una presentación de PowerPoint, ¿no? Pero no piensan en, oye, ¿qué tal si además de la presentación de PowerPoint, en vez de hacerla en PowerPoint, la mandamos a hacer un libro? Y entonces, si la mandamos a hacer un libro de pasta dura,
súper bonito, se lo dejamos al posible inversionista y entonces él lo va a tener y lo va a tener constantemente ahí en su mesa y entonces va a estar acordando de nosotros o tal vez solamente recibir el detalle va a decir, órale, esto está muy bien pensado, tangible, es diferente. claro, muy bien hecho, tal vez un USB mandado a hacer con algún detalle de la película, ¿no? Por ejemplo, si la película es, yo qué sé, el juego de las llaves, tal vez es un USB en forma de una llave antigua y se lo das de regalo, ¿no? O sea, hay creatividad en todas estas cosas que parecieran ser solamente como una monserga. Claro. ¿No? El famoso trámite, el famoso tenemos trámite, todos correcto. que hacer en algún momento dado. Correcto, pero creo que justamente en estos procesos también hay que encontrar cómo ser creativo, claro, para que uno se vuelva más divertido y dos, para poder tener éxito más fácil, porque de alguna manera pues, estás compitiendo ya con muchísima gente, ¿no? En todos los ámbitos. Claro. El mundo es muy saturado, entonces, ¿qué te diferencia de ellos? El ser más creativo. Claro, muy bien. Entonces, bueno, ya tienes ya tienes al inversionista. Tienes el dinero. Tienes Voilà. el dinero, tienes así, ya, listo, vámonos, ¿qué sigue? Tienes que armarte de un equipo de colaboradores que ocupan los departamentos de cada, digamos, vamos, valga la redundancia, cada departamento que forma el crew de una película. El diseñador de la producción, el director de fotografía, el decorador, el editor, ¿no? O sea, todas estas personas que son de alguna manera especialistas en una rama pequeña de lo que forma el cine, que es una disciplina multidisciplinaria, valga la redundancia otra vez. Sí. Y tienes que encontrar a todos esos colaboradores, ¿no? Definitivamente, para que sumen a tu proyecto, a tu visión como director o como escritor, y te ayuden a llevarla a cabo de la mejor manera y la mejor calidad posible. Toda esta gente, y ahora me voy a una pregunta que tengo aquí que te manda alguien especial. Dice, bueno, no te la voy a leer tal cual, pero lo que dice es que toda esta gente tiene un espacio creativo, perdón, dentro de la película. Entonces, ¿qué es lo que hace y cómo tú, de alguna manera, como director ahora, estás dándote cuenta de que esas partes creativas que ellos están de alguna manera involucrando en tu proyecto son adecuados para esto? O sea, me imagino que hay creatividad en cada una de estas áreas. Muchísima, muchísima. Y a veces se cruzan las áreas, o sea, las ganas de participar de cada colaborador en diferentes áreas, a veces es, oye, ¿qué tal si hacemos? ¿No? ¿Y qué tal? O sea, es una bomba de creatividad con tanta gente creativa, lo cual es espectacular. Y también a veces es abrumador como director, porque sí, tu trabajo como director de alguna manera es ser una especie de curador, ¿no? Una especie de filtro que solo deja pasar las ideas que son correctas para el proyecto y detiene las que no, ¿no? De alguna, y todo esto surge de la historia misma. Si la historia es una historia bonita o una comedia, pues necesita cierta luz, ciertos colores, ¿no? Si la historia es una historia más oscura, entonces ahí la historia va mandándote. De nuevo, la historia es dueña de alguna manera, dueña de la verdad que vas a contar. Y tú solamente eres un mensajero o un filtro y tienes que comunicárselo a todos los colaboradores de alguna manera para que sigan aportando, inclusive aunque a veces sus ideas sean rechazadas, que es un tema muy delicado, ¿no? Porque somos seres emocionales y cuando nos rechazan algo a veces lo tomamos personal o nos sentimos más vulnerables, ¿no? Entonces creo que es un trabajo de colaboración como muy interesante en el que también se requiere ser muy creativo en cómo uno se comunica con los seres humanos, ¿no? Oye, Ivy, hay una, me imagino que al lado de la historia, del guión, tiene también otros guiones paralelos, ¿no? O sea, no solamente es como la historia que se cuenta o el diálogo que se habla, qué música se acompaña o qué iluminación se acompaña o qué efectos de sonido acompañan o qué está sucediendo con otros
cosas, ¿no? El clima que se percibe desde la butaca, digamos. No, como que todas esas cosas, imagino que tienen que estar determinadas. Pero ¿hasta qué punto están determinadas en el guión y hasta qué punto es flexible y se permite hacer adiciones en el momento de la filmación? Bueno, creo que depende mucho de la personalidad del director o de los creadores, pero aunque por ejemplo seas un creador muy obsesivo con respetar cada cosita que hiciste, siempre tienes que estar abierto, porque las cosas van cambiando, o sea, el proceso, la historia, el papel está vivo, todo el proceso está vivo, es un proceso muy vivo y entonces, por ejemplo, tal vez tú tienes una locación como esta, pero no la conseguiste y entonces en vez de esta te dan otra locación y eso cambia y hace un efecto dominó en muchos otros factores, entonces uno tiene que estar siempre abierto a poder cambiar, a poder pensar, bueno, yo lo tenía pensado así, pero es que esto es mucho mejor, ¿no? Esto ayuda todavía más a contar la historia y esa flexibilidad siempre es muy importante porque a veces estás filmando en el set y suceden cosas que la realidad y la espontaneidad del momento, en la espontaneidad del momento surgieron y que a ti nunca se te hubieran ocurrido como escritor o como director, claro. Y hay que saberlas aprovechar, ¿no? Claro. Entonces creo que sí hay que hacer un balance entre respetar la idea y la esencia de la idea y ser flexible al presente, a qué está pasando en el presente, claro. Y generar un balance entre esas dos te va a ayudar a lograr el mejor producto posible. Claro. ¿No? De hecho, ahora que lo mencionas, yo creo que la flexibilidad es una parte fundamental de la creatividad, porque no, vamos, yo creo que la rigidez y la creatividad de alguna manera chocan entre sí, ¿no? Sí. Imposible ser creativo si eres rígido. Ese ir y venir como un baile entre lo que estoy pensando y lo que está sucediendo debe ser pues una de las cosas mágicas que tiene el cine, creo yo. Totalmente, totalmente. Y sí, estoy muy de acuerdo contigo. O sea, irónicamente la creatividad y lo que es muy concreto chocan. A mí me gusta verlo de esta manera. O sea, una cosa es craft y craft se traduciría como oficio. Y el oficio se trata de simplemente repetición, 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 repetición hasta poder llegar a dominar de una manera extraordinaria y excelsa un oficio, ¿no? De particular para poder llegar lo más cercano a la perfección, ¿no? De alguna manera eso es lo que define un oficio, ¿no? Okay. Y por el otro lado está el arte, ¿no? Y el arte es completamente emocional y creativo, libre, como un baile. Y creo que justamente estas dos, como tú dices, chocan en sus esencias, pero hay que lograr hacer que converjan, ¿no? Y poder a veces ser muy de oficio, ¿no? Y poder estar picando la piedra y picando la piedra y a veces ser muy libre. Y sí es raro. Claro. Es como ponerte un disfraz cuando se necesita y quitártelo y ponerte el otro. Sí, 100%. No. Pero sabes que ahora que mencionas esto, yo tendría un poco de cuidado por esa parte de la palabra arte, porque no necesariamente es arte, como lo conocemos, ¿no? De la pintura y la escritura y el teatro. No. Más bien el arte es como el amor al arte, ¿no? Sí, como sí. el arte, inclusive si eres un contador, tienes la parte claro. así como rígida y también está esa parte de arte de que, bueno, yo me las ingenio de esta manera Totalmente. y procuro esta otra y como que vas sí, bailando. Totalmente, justo cuando me refiero a arte no me refiero a las disciplinas artísticas, puramente la danza, o sea, creo que el arte también es más bien una manera de vivir, que puede ser, puedes tú ser un panadero, ¿no? Claro. Y convertirlo en un arte, o sea, y puede ser un contador y convertirlo en un arte, y puede ser un matemático y convertirlo en un arte. O sea, el arte es una manera de aproximarse al oficio que estás haciendo, claro. ¿no? Que es de una manera emocional, creativa, Cierto. justamente, ¿no? Cierto. Pero qué bueno que lo pones en la mesa para que la gente no crea que el arte solo se quede en el arte. O sea, más bien el arte es algo que hay que quitarle a estas
robarle a estas sensaciones que nos causa la danza, el cine, la música, todas estas cuestiones, y llevarlas a todo lo que parece, el mundo nos dice que no es artístico, pero es muy artístico, claro. Como financiar una película. Por supuesto, ¿No? Exacto. En creatividad se llama el pensamiento vertical. Bueno, Edward de Bono, que es así como una de las personas padres de temas de la creatividad y el funcionamiento del cerebro, lo llama lateralidad. Y es el pensamiento vertical, que es a lo que tú llamaste oficio, y el pensamiento lateral, que es a lo que tú le llamaste arte. ¿No? Y entonces el pensamiento vertical es el que te va llevando en forma lineal y consecutiva, y el pensamiento lateral es el que te va llevando a través del experimentar, en este efecto de prueba y error, ¿sabes? De si lo hago así, claro. ¿Qué pasa? Y no sé qué va a suceder, pero cuando suceda voy a saber qué sucedió, lo que quería que sucediera, y en fin. Entonces... Está muy interesante. Sí, es muy padre, es un superautor. A mí me encanta. Luego me pasas sus Claro que sus sí, títulos. te paso algunos títulos para que lo puedas leer. Avi, la creatividad en tu vida, vamos a poner el cine por un lado, y también sé que trabajas con teatro, entonces también lo vamos a poner ahora un momentito en un lado y regresamos. Pero me encantaría saber, ¿ha habido un momento en tu vida que dices, este es mi momento, a lo largo de tu vida me refiero, no en un momento en el día, pero a lo largo de tu vida, ¿qué momento ha sido extraordinariamente creativo y qué conseguiste, qué lograste en ese momento? Híjole, está dura la pregunta. Creo que de los 20 a los 30 fue una época como muy, muy, muy creativa. Okay. Creo que habían como muchas ganas de demostrar, ¿no? Entonces eso también te hace estar flexible y jugueteando, ¿no? Y explorando. Y sin embargo, no sé si fue una época más creativa que esta. O sea, sé que creo que podría contestar la pregunta de otra manera. Ha habido momentos más bien no creativos. Okay. Me gusta pensar que toda mi vida ha sido creativa. Okay. Y que ha habido pequeños momentos o lapsos de no creatividad y han sido los peores. Y son generalmente cuando uno está más rígido de la mente, cuando uno está más frustrado con cosas, ¿no? del sistema, del mundo, ¿no? De todas estas cosas, y todo eso empieza un poco a invadir tu mente, como literal, como un ejército invade una ciudad, okay. ¿No? Y ahí es donde no puede ser creativo, y creo que es donde peor uno la pasa en su vida, claro. Porque entonces ya dejaste de ver con curiosidad, ya dejaste de ver con entusiasmo cualquier cosa, los detalles, los restaurantes a los que vas, el pozole de la abuelita, ¿no? Cualquier cosa. Claro. Ahí ya no estás en un buen lugar, ¿no? Claro. Y más bien diría, esos han sido los momentos que recuerdo más porque son los más dolorosos. El resto de mi vida creo que siempre ha sido compartir creativamente, o con mi ser creativo y con otras gentes que son creativas, todo, ¿no? Desde los chistes hasta el trabajo, hasta encontrar maneras diferentes de aproximarte a trabajos muy tediosos como financiar okay. ¿No? Como los presupuestos mismos, ¿no? Los presupuestos pareciera que no son creativos, pero hay que encontrarle la creatividad, claro, al tema, buscarle, ¿no? Las soluciones. ¿Cómo entonces rompes con estos bloqueos? ¿Hay alguna forma? Por ejemplo, en alguna ocasión platicando con alguien me dijo, a mí la música me hace romper con los bloqueos, no importa en qué momento de mi vida estoy, pero si empiezo a escuchar música, como que algo cambia dentro de mí y puedo seguir adelante. ¿Contigo hay algo que te haga romper así? ¿O es el tiempo? Es el tiempo, pero definitivamente es tratar, literal, como si lo tuvieras en tu agenda, de empezar a hacer las cosas de una manera diferente. O sea, cuando llegas a este punto, me parece que llegas a la conclusión de que algo en tu vida está trabado rigurosamente, ¿no? Estás en un acartonamiento, y es momento de empezar a mover un poco tus placas tectónicas para causar un temblor, ¿no? Sí, sí. Y entonces... No hables de eso. Perdón, sí. Y entonces
puede ser justo desde la música, pero pues, a veces está sentado uno escuchando música y dice, bueno, está bien, ¿no? Okay. A mí me parece que los viajes, intentar viajar y conocer Sí, son lugares maravillosos. distintos, gente distinta, culturas distintas, ir a la naturaleza, eh, sí sacuden, lo sacuden a uno, ¿no? De Claro. pronto lo sacan de esta rutina maldita, ¿no? y eso siempre es muy refrescante, ¿no? Poder Buenísimo. ir a otros lugares, y no tiene que ser al otro lado del mundo, o sea, hay lugares Claro, te vas a la hermosos, Marquesa y estás, claro, o o sea, sea, con solamente Ajusco. salir de tu día a día, romper con la cotidianidad, creo que te ayuda a reconectarte con un ser creativo que está dentro de ti, Qué padre. ¿no? Sí, está buenísimo, me gusta. Entonces, bueno, ahora volviendo a tu profesión o a tu vida profesional, estábamos hablando de cine y también comentábamos que también estás en el teatro. Mm. ¿Qué te gusta más? Me gustaba más el teatro cuando empecé hace muchos años y como que lentamente me fui yendo más hacia el cine. Creo Okay. que ahora, de hacer me refiero, Sí, sí. de ver en realidad disfruto los dos, son completamente, aunque parecieran a veces muy similares, son completamente distintos. Claro. Y sin embargo, para hacer, ahora prefiero el cine, creo que me da más posibilidades, ¿no? Okay. En su naturaleza, el uso de la música, del sonido, o sea, como de muchas cosas que en el teatro tal vez ya después de pasar por hacer cine ya te sientes más eh, limitado, ¿no? De Okay. alguna manera en tres paredes. Sí. Pero es completamente distinto, o sea, lo pondría el cine poquitito arriba del teatro, no mucho. Okay. Creativamente también es más fácil ser creativo dentro del cine que dentro del teatro. No, creo que los dos tienen un reto muy importante. Lo que pasa es que mi creatividad la empujé más hacia el lado del cine Claro. y en el teatro me quedé más en la parte como de producción. Entonces no estuve tanto en contacto con las formas de ir escribiendo textos para teatro o dirigir teatros. Hace mucho ya no lo hago, entonces creo que tal vez eso se quedó grabado en mi cerebro, como la parte creativa la puedo hacer mejor en el cine, Claro. ¿no? Está Ujú. bien. ¿Y nos quieres contar de alguna experiencia específica en el cine, de cómo fue tu proceso, de cómo te explayaste, digamos, no sé, en alguna de las películas que has sacado al aire o algo? Em, pues creo que el proceso siempre es el mismo. Tengo un par de años por lo menos de escribir un guión. Okay. Porque es escribirlo, darlo a leer, ver qué piensa la gente, qué siente. Más que qué piensa, qué siente, ¿no? Si es lento, si es aburrido, si no lo entiendo, o entendí esto, pero tal vez no es lo que tú quieres que entiendan. Entonces, regresar a reescribir, ¿no? Y así una y otra vez hasta que de pronto tienes esas 100 páginas en tus manos que dices, ok, esto es lo que creo que tiene que ser. Y luego, bueno, pasar a filmarlo. Y después de que lo filmas estás muy cansado porque es muy desgastante la filmación y tienes que sacarle jugo a tu creatividad para la postproducción, Ujú. ¿no? Para editar, para, Claro. para reconstruir la historia luego en sonido, en música, como decías, ¿no? Ujú. La construyes muchas veces, varias veces en diferentes niveles o disciplinas. Y en realidad cuando terminas una película es una sensación muy interesante, es una sensación de satisfacción por un lado porque lo diste todo, no puedes dar más, o sea, estás agotado, Sí. estás como una naranja que fue completamente exprimida. Okay. Y por otro lado, o sea, este cansancio te lleva a un momento como si fuera un valle que tienes que descansar y eventualmente empiezas a tener este cosquilleo de, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Sí. Ahora necesito Quiero hacer otra otra. cosa, ¿no? Y eso es también muy interesante, como que la creatividad nos exige como seres humanos, como dame más, ¿no? Dame Claro. más de ti. Sí, sí. Entonces, a veces cuando la gente está, no digo enojada, pero estancada, creo que sí sería importante buscar algo en donde expresarse, ¿no? Esta creatividad, aunque no se dediquen a eso profesionalmente, como Claro. un lienzo y pintar, ¿no? Construir maquetas, o sea, es una parte esencial del ser humano, ¿no? Claro. Sentir que podemos crear. Claro, 100%. Eh,
vamos a hacer una pregunta inesperada. Ok, ¿Te parece? me parece bien. Puedes elegir un número del 1 al 12. 9, porque es mi cumpleaños. ¿El 9 es tu cumpleaños? Vale. ¿Qué animal te gustaría ser y por qué? Que es una buena pregunta. Bueno, siempre me han llamado mucho la atención los leones. Como Ok. que hay algo en ellos que es como muy majestuoso. También tal vez un orangután sería interesante. Wow. No me imaginaría que contestarías eso. ¿Por qué te gusta un orangután? No sé, como que tal vez los veo y los siento muy cercanos a nosotros, ¿no? Okay. Hay algo que me relaciona mucho con ellos. Veo que sí, son como, digamos, si están los animales y estamos nosotros, estos están como justo ahí en el medio, ¿no? Y hay algo interesante en ese concepto, porque siempre los vemos a los animales muy ajenos a nosotros, como no, ellos son animales, nosotros seres humanos, pero se nos olvida que somos lo mismo, Claro. ¿no? Entonces Sí, esa especie que son nuestros primos más cercanos, siempre me llama mucho la atención porque los veo y nos veo a nosotros. O sea, viven en sociedad, se comunican, pueden hacer planes, pueden usar herramientas. O sea, realmente qué tan lejos estamos nosotros de ellos o ellos de nosotros, ¿no? Y siempre me intriga mucho eso. Creo que deberíamos de tener mucha más compasión por nuestros amigos animales, ¿no? Claro. Hermanos animales. Y sí, hay mucha gente que no está ligada con ellos y es triste. Pero... Sí, creo que viendo a los changos uno podría verse a sí mismo muy fácil. Así es correcto. Pues bueno, estamos acercándonos al final del programa, Ivy. Te platico de Semillas de Creatividad, es la metodología que yo diseñé, soy autora de esta y está a la venta en Amazon. Esta herramienta es para ayudar a las personas a impulsar su potencial creativo. Okay. Y cuenta con 5 sets. De estos 5 sets, 2 son para ayudar a las personas a desarrollarse como persona y para desarrollar equipos, para mejorar la comunicación, para entender cuál es la relación como líder y cómo me comunico con mi equipo y con el trabajo que hacemos juntos. Y por otro lado, la que es para desarrollar productos, servicios y proyectos. De pronto ahí hay algunas tarjetitas con preguntas que posiblemente te puedan ayudar en extender mucho más en un momento seguramente. dado. Por ahí alguna historia que... A desestancarme en los momentos de estancamiento. Exacto, que quisieras contar o saber, o investigar más y indagar más. Entonces te invito a que las conozcas. Mil gracias, claro que sí. Y aquí tengo 2 sets revueltos. Bueno, algunas de las tarjetas de 2 sets revueltos, que es el de conversaciones profundas y el de habilidades de liderazgo. Y entonces quisiera pedirte si sacas una pregunta y veamos qué sale. ¿Qué sale? Bien, me gustan ¿Sí? estos juegos del misterio. A ver qué sale. Vamos a agarrar una de aquí de la mitad. ¿La leo? Sí, o tú? por favor, la lees. Es del set de habilidades de liderazgo. ¿Qué habilidades de disciplina utilizas en tu día a día? Ok, entonces, ¿qué habilidades de disciplina utilizas en tu día a día? Es interesante porque yo soy una persona como de pronto muy disciplinada, pero de pronto también muy caótica, o sea, como un caos dentro de mi propia disciplina. Okay. Tendría que decir horarios, ¿no? Pero eso no es una habilidad, ¿verdad? Bueno, pero sí es parte de una disciplina, que muchos tenemos horarios y a lo mejor no necesariamente los cumplimos y Sí. entonces deja de ser una habilidad. Creo que, o sea, para mí sí los horarios son importantes, no en el sentido estricto de 8 a.m., ¿no? O sea, pero si estoy en la etapa de escribir, tengo que estar escribiendo 5 o 6 horas al día, si no, no me siento completo, no me siento que estoy avanzando, no me siento contento. Esa es una muy importante. El ejercicio últimamente se vuelve una disciplina, una disciplina y estoy tratando de que sea cada vez más porque te mantiene ¿no? en un buen lugar mentalmente. Okay. Y
Creo que la tercera para mí sería muy importante, es la disciplina de poder, más bien generar la disciplina hasta que se convierta en habilidad de poder escuchar más y quizá a veces hablar menos. Con la edad me he dado cuenta que a veces no es tan interesante lo que uno tiene que decir como lo que uno puede escuchar. Cierto, ¿No? cierto, la verdad que sí, a veces nos enajenamos escuchando nuestra propia propia voz y nos aturde tanto que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo alrededor. Claro, y perdemos muchas oportunidades de generar creatividad, de escuchar, de sacudirnos una bola de prejuicios, ¿no? Claro. Que no nos permiten avanzar y ser más creativos. Cierto, ¿no? cierto, me encanta tu respuesta. Muchas gracias, Eddie. Pues bueno, estamos ya al final. Me gustaría que nos digas si quieres platicarnos un poquito de tu proyecto, de qué está sucediendo, si tienes algo que agregar. Mi proyecto, bueno, estreno una película este 15 de noviembre en todos los cines, se llama Placa de Acero. Vayan a ver, Sí, vayan a en verla. su cine favorito. Y es una película de un personaje que se llama Roberto Recto. Roberto Recto es un policía honesto en la Ciudad de México. Surge de la idea de decir, bueno, necesitamos un nuevo héroe en esta ciudad, ¿no? Y surge también de la idea de preguntarse, otra vez como las preguntas que uno se hace, ¿qué pasaría si un policía verdaderamente es honesto en esta ciudad? ¿Cómo lo tratamos nosotros como ciudadanos? ¿Cómo lo trata el sistema? ¿Estamos nosotros listos como ciudadanos para recibir a un policía honesto o nosotros mismos boicoteamos la justicia, ¿no? Claro. Pero bueno, todo hecho desde un tono muy de comedia, ¿no? Entonces creo que se van a divertir mucho. Pueden ver el tráiler en los cines, ahora ya está en los cines, y pueden ver el tráiler en YouTube, Placa de Acero. Y básicamente, pues eso, creo que invitarlos a ver un poco de lo que la creatividad puede lograr, ¿no? Claro. Y de lo que mi creatividad logra y de lo que yo creo que también la de ustedes podría lograr si deciden cine o si deciden cualquier otra cosa, ¿no? Excelente, excelente. Pues apoyemos al cine mexicano. Suena buenísimo. Por ahí estaré, no sé si el 15, pero seguramente la iremos a ver el 16. El 16. Muchísimas gracias una vez más por estar acá el día de hoy. De veras aprecio muchísimo. Me encantó haber platicado contigo, escuchar lo que hay detrás de una industria que muchas veces para todos es así como algo inalcanzable, ¿no? Claro. Siento que somos como que tenemos más acceso a otras artes como el teatro o cualquier otro, y el cine se queda como detrás de la pantalla justamente. Claro. Entonces, pues agradezco mucho que hayas venido a platicar con nosotros y les agradezco a todos ustedes haber estado hoy y nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana con un programa más de Creativamente Creativa. Mil gracias a Samantha y a Lina y a todas las personas que hicieron posible este programa. Bonito día. Gracias, David. Chao, gracias, Flor, gracias por la invitación. Gracias.